Listen, educated men, we are tired of people like you. Karma Journal. Yo llegué a eso en el año 2003, 4, creo que 4, porque la abuela de mi hijo, o sea, mi ex suegra, trabajaba trabaja en la corporación Galán, que fue la que en ese momento se encargó del proceso de sistematización del proceso de desmovilización. Entonces, digamos que hubo como una capacitación y la función que yo tenía era hacer una serie de encuestas socioeconómicas, socioculturales, como datos pues básicos a los paramilitares con otro grupo de gente. A mí pues me dijeron como, Pablo, mire, hay esto, le gustaría trabajar, viajar. Pues yo ya trabajaba como profesor y hacía pues la arte, pero pues a mí me pareció así como... Y me había acordado de otro artista que de alguna manera pues admiro mucho, que es Wilson Díaz, que pues él por cuenta propia decidió irse al Caguán y, y en el Caguán pues hizo una serie de videos que incluso pues los vetaron una vez en Londres y todo. Él tiene como este video de todo el grupo guerrillero bailando y esto, y pues a mí me pareció pues primero como una oportunidad de vivir un poco como pues como en directo el conflicto, pues como de conocer digamos de primera mano cosas, y me parece pues una oportunidad increíble porque pues iba a ir a lugares que no conocía y que luego pues digamos son un poco inaccesibles. Entonces pues yo dije una vez que sí, hubo un par de capacitaciones de cómo manejar los programas, el software me acuerdo todavía no estaba bien diseñado. Entonces esto era de una precariedad porque no existían los huelleros, ni las firmas digitales, entonces todo tocaba como escanearlo y este tipo de cosas. Y el primer viaje que hice fue a Tibú, y de hecho como un pequeño corregimiento ahí que se llama Campo 2, que se adaptó para que pues todos los desmovilizados llegaran. Esta era casi que la segunda desmovilización que se hacía, y pues obviamente pues todo parecía ser como una prueba y error, si habían como ciertas falencias y pues sobre todo como desorganización. Y en este caso era el bloque norte, que era el bloque de Salvatore Mancuso, que eran más o menos 1800, 1900 humanos, armados hasta los dientes. Se supone que pues el orden lógico de las cosas es que ellos entregaban sus armas y luego pasaban a ser como, sí, pasaban digamos por mí, luego por el DAS, la fiscalía, pues como una cantidad de entes que estaban ahí, era como una serie de oficinas a campo abierto. Y pues no sucedió así, o sea, estos manes llegaban a donde yo tenía el cubículo, que era una carpa adaptada en un peladero, además lleno de mismices, como una especie de garrapata miniatura que se subía. Entonces yo era bañado en Big Vaporub y un calor, el hijo de puta, una humedad tenaz al lado pues de este río como que pasa por Tibú, que era divino, como, bueno, ya recordaré el Catatumbo. Y, y pues nada, estos manes pasaban literalmente con las armas encima, con botellas llenas de carne, con aceite, micos encima y animal. O sea, era como una vaina muy salvaje. De hecho, cuando se bajaron de los camiones, porque pues yo alcancé a estar en todo como
digámoslo así, el display de llegada de estos manes, que eran camiones, buses llenos de paramilitares, con helicópteros, o sea, esto era como la avanzada, así como Rambo. Eh, en ese pues llegó Mancuso, obviamente, en una camioneta súper sofisticada y con sus guardaespaldas, con unas armas increíbles, y Mancuso en un camuflado impecable. Y hay aquí una pequeña anécdota, y es que resulta que entre las solicitudes como un artista de la guerra o como un artista normal, pues no había llegado a su camerino, que era un container. Entonces pues estaba un poco disgustado por eso. Luego llegó el container y el container no tenía aire acondicionado, entonces eso hizo, por ejemplo, que se retrasaran las cosas. Tampoco había llegado la lavadora y eso hizo que se retrasaran más las cosas. Entonces se supone que ese primer momento en el que estuve iba a durar una semana, y realmente duró eh, 14 días. Pues yo de hecho me enfermé, y pues era un proceso ahí bien raro, porque pues era mi primera vez ver a estos manes armados. Obviamente entre las preguntas, como que pues digamos, yo dentro de todo el personal que había era el único artista. De resto pues sí habían un par de fotógrafos, pero pues todos eran abogados, sociólogos, politólogos, psicólogos, eh, con unas posiciones, digamos que, eh, por decirlo así, un poco más cerradas y más godas frente a esto. Como que una ventaja que yo tuve fue mirar como desde un lado un poco más humano el problema del conflicto, que de tratar de parcializarme y, y juzgarlos. Y, y pues obviamente uno escuchaba pues de boca propia como unas historias muy tenaces. Ahí en esa primera aprendí un resto, y es que me parecía súper interesante poder tratar de generar al menos un punto como de confianza, para que hubiera como cierta inflexión sobre ellos y pudieran pues de alguna manera como ser sinceros y tranquilos. Eso estaba muy bien, pero al tiempo era muy hijo de puta, porque pues llegué a Bogotá después de esos 13 días, 14 días, vuelto mierda, enfermo, con el cerebro así realborotado, de ver a una gente pues hecha mierda, y de ver este tipo de rangos, y de oír como esta vaina pues de dejar la guerra, pero hasta cierto punto dejarla no era tan chévere para ellos, porque pues la guerra, mal que bien, o más mal que bien, es un negocio, y pues les permitía muchas cosas. Recuerdo que esa llegada a Bogotá fue tenaz, lloré muchos días, no entendía muy bien. Eh, y de ahí empezaron más viajes. Como que sí fui, digamos, muy juicioso. Esto eran unas jornadas de trabajo larguísimas, como de 5 de la mañana, 9 10 12 de la noche, porque además, pues les decía antes, el proceso fue supremamente, eh, digamos, precario y casi que análogo. Entonces todo llevaba mucho más tiempo, y era obligatorio sacar todos los carnets para que al final, cuando ellos ya digamos, se hacía la ceremonia de desmovilización, se le daba su carnet, una ropita, una platica, y suerte que te vi. De ahí yo pasé a otra en Tuluá, que de hecho era parte del bloque que peleaba como entre Valle del Cauca, norte del valle, que esto era pues además una vaina densa. Y conocí a HH, que me pareció una persona brillantísima, pues como un abogado muy ilustrado, pues. Y también una vaina muy rara, una gente muy extraña. Y me tocó un caso muy particular, porque uno de los desmovilizados, que era una especie de medio comandante, no tenía cédula.
y tenía un carriel y, y su único documento era un American Express azul. Entonces como que ahí yo me empecé a pillar vainas como, pues realmente como de un absurdo de la guerra muy particular. Y en Tibú, pues porque no tenía mucho tiempo, digamos, de fotografiar y eso, lo que hacía en una pequeña libreta que desafortunadamente perdí, era anotar pequeñas cosas que tenía en la cabeza, o sea, como imágenes que veía, como que la manera de retratarlos era en una agendita. Después de Cali, que pues esto fue denso, fui a Santa Fe de Ralito. En Santa Fe de Ralito ya conocía toda la cúpula y hubo como otra historia buenísima, y es que cuando íbamos llegando en el carro, en los postes habían unos letreros que decían cuidado con los niños, tigre suelto. Y pues yo no sabía si el tigre era un man que le decían el tigre y como violador de niños o una gonorrea de humano, o pues había un tigre por ahí que venía por la noche a comerse los niños. Pues nada, cuando nos bajamos del camión, el bus, pues efectivamente había unas jaulas con unos jaguares que ellos tenían, una pareja, de hecho una jaguara estaba recién parida, y lo que hacían es que en las noches pues habían rutas de manes, pues digamos que como recorridos de vigilancia, y pues uno de estos paracos iba con un jaguar encadenado caminando por Santa Fe de Ralito. Y otra cosa que me impresionó mucho es que había una especie de, digamos, el supermercado más grande en Ralito, pues que quedaba en la mierda, una gran cantidad de cordones de seguridad, porque esta era como la base y donde se había firmado más o menos el acuerdo y no sé qué. Y pues este rancho o tienda lo que tenía era, o sea, todos los tipos de whisky que uno se imaginara, a precios loquísimos, o sea, re barato. Y yo era como, o sea, como que cada vez, digamos, me internaba como en cosas mucho más absurdas. Eh, y, y de ahí continué, digamos, viendo como muchas situaciones bastante particulares, eh, bastante, pues también como en historias, digamos, aterradoras, pues de muerte, de formas de castigo, digamos, me enteraba de ciertas situaciones porque muchos yo creo que se querían como desahogar, eh, digamos, como historias que iban a pasar, que realmente pasaron, o sea, no sé, problemas del DAS o vainas así. Se supondría que yo no debería estar contando esto, pero está muy bien. Es un desahogo para mí también, pero el hecho es que entre esos viajes, viendo toda esta parafernalia de la guerra, hubo una vaina que en un momento me llamó la atención. Yo no tenía mucho tiempo de tomar fotos. En un momento llevé como una cámara análoga a uno de los últimos viajes que fue como Montes de María, y ahí le tomé fotos, me acuerdo, como a varias botas de los paramilitares con una digital, que eran las de caucho. Entonces como que me gustaba la idea de que uno no sabía quién era quién. Pues más que me gustaba era como que, pucha, o sea, no tengo ni idea, o sea, podría ser yo o podría ser cualquiera. Y pues uno en el monte ve a un man y si no tiene un brazalete que lo identifique, o si el brazalete es de verdad, como que empecé fue más bien como a divagar que era de verdad, que era de mentiras, que era ficción, que no era ficción. Y en una de esas llegué a, a los llanos. Digamos que viajé más o menos 4 años hasta que en una de las últimas de los llanos, luego pasé por todo Boyacá, pero en los llanos llegamos, y esto era un viaje larguísimo, era en San Miguel, mucho más allá de Puerto Gaitán, como por Trocha. Y estos eran mucho más pelados que los otros paramilitares,
la mayoría era gente, chinos de 18 años, algunos hasta de 17, 16 me imagino, con papeles falsos. Y pues me causó mucha curiosidad que tenían las uñas negras y las uñas largas, y algunos tenían como las uñas, digamos que con media uña pintada, la otra no. Y yo me sorprendí un resto porque yo decía, pues pucha, ¿qué es esto? Es como una especie de Rambo queer, o sí, Rambo drag queen, o como que no me imaginaba cómo se podrían disfrazar de noche. Y la cosa, entonces como que me puse a indagar y tenía que ver con una práctica, pues como un ritual un poco, eh, digamos, oscuro, en el sentido en que ellos pues realmente no tenía quien los protegiera. Parte, digamos, de su protección pues podría ser como la religión o su fe en Dios o Jesucristo, o, no sé, Yemayá, lo que fuera. Pero realmente pues como que uno no veía a Cristo con un AK-47 salvándoles el pellejo en el monte. Entonces pues como que entendí que ellos tenían que recurrir a otro tipo de prácticas donde su fe tenía que excederse para sentirse protegidos. Entonces en este caso lo que habían era un montón de brujos, muchos de ellos putumayo, peruanos, ecuatorianos, eh, que hacían este tipo de prácticas, digamos, oscuras. Ellos tenían que pagar un dinero por este tipo de contras, se llaman, y estas prácticas consistían en que, dependiendo de cómo les pintaran las uñas, habían ciertos poderes o ciertas, sí, como atributos que les daba la magia para que no murieran en combate o los hirieran, ¿no? Esto, entonces flotaban, se hacían invisibles, se hacían, digamos, como casi que antibalas, podían volver de la muerte, bueno, como una cantidad de historias así muy salvajes. Y yo quedé pues supremamente como aturdido. Luego de hacer esas fotos, a mí me dio como una sensación muy extraña, porque pues esto fue como en el 2004 y yo dije, uy, hijo de pucha, pues estas fotos son increíbles. Pues tuve la oportunidad más de hacerlas como análogamente, o sea, no es como que una especie de visión rarísima. Y lo que me sorprendió más es que tuve como un grado de conciencia de decir, pues pucha, si yo muestro esto ahora, yo aquí estoy jugando, como a valerme de la guerra como un medio casi que hasta pornomisérico, para yo, no sé, decir, oh, estuve en la guerra y bla, bla, bla. O realmente es un documento que vale la pena como guardar y mirar qué pasa. Entonces preferí justamente optar por la segunda opción. Guardé las fotos 11 años. Me daba mucho terror. Aparte pues que había recogido cosas como del suelo, intendencia militar, balas, cartas, un montón de cosas que ya pues no poseo, porque pues me daba como cierto terror después. Pero digamos que también se volvió una cosa que en el tiempo entendí que parecía ser más documental, y por otro lado empezó a tener un carácter más místico, pensando como en la arte misma, como en algo que es casi que inteligible, digamos, pensándose desde un problema de la humanidad, de la guerra, desde un problema de género también, porque pues como que un militar ve a su hijo con las uñas pintadas y pues ya es un re maricón, pero si va a la guerra sin las uñas es un varón. Entonces como que esos 11 años me llevaron a un montón de cosas hasta que decidí mostrarlas, pero ponerlas en una situación, digamos, casi que muy oscura, organizarlas de una manera muy particular en cómo las montaba, realizar una serie de afiches
y yo empezar un poco a pintarme las uñas, encontré como una coincidencia muy particular, y es que era como esa dualidad entre Jesús y Satán, y pues Jesús tenía 5 letras y Satán también. Entonces empecé a pintarme las uñas, entonces la mano derecha era la mano de Dios, que entonces era Jesús, y la mano izquierda Satán. Y lo que hacía era como me dibujaba la vaina y luego me las cruzaba, y pues pensaba en los cruzados, porque ese es el nombre, y pues digamos el mismo nombre de cruzado viene desde estas prácticas que se hacían los cruzados, o sea, en la Edad Media, para ir a matar en nombre de Dios. ¿Sí? Como que ellos sentían que estaban protegidos por un Dios, y eso les daba el poder o la potestad de ir a matar a cualquier otro humano. Entonces eso a mí como que me abrió, y fue muy particular porque pues las mostré, y creo que haberlas guardado y haberme esperado sí tuve como ese detonante, y también para mí que se volvieran digamos una especie de reflexión casi que icónica para ese tipo de trabajo que yo he hecho, no solo pues en este caso que fue esta, digamos, especie de pieza documental, sino a mi trabajo pues en general en el arte con la gente. Hay anécdotas, y hubo un personaje muy famoso que creo que de hecho Jesús Abad Colorado, que es pues uno de los fotógrafos, pues el fotógrafo de guerra más importante en Colombia, creo, y podría hacerlo casi que en Latinoamérica, logró hacer, y es un man, yo no me acuerdo el nombre, porque estas prácticas también se hacían en Urabá, no eran todos los grupos paramilitares. Y digamos uno puede asociarlo con todo el problema del sicariato, de pues yo mato y voy a ver a la Virgencita, y voy y me le arrodillo a la tumba de Pablo Escobar, o voy y me le arrodillo a la tumba de este man porque me va a salvar y no sé qué. Sí, un montón como de santería así re oscura, pero pues uno entendía, digamos, yo entendía que en un lugar o en un país donde estamos, y pensándolo ahorita en el 2019, con todo lo que pasa, pues claro, hay un montón de intereses, pero realmente uno dice, bueno, ¿quién está cuidando a quién? ¿Quién es quién? ¿Quién es más brujo que quién? ¿Quién es menos brujo que quién? ¿Quién es más vulnerable a...? Sí, como cuál es el problema de la fe frente a un estado donde uno mismo no tiene cuidado propio. Como que a uno no lo educan para cuidarse, sino para sobrevivir. Y eso me parece que es fuertísimo. Y hubo una cosa en relación a eso que fue impresionante, y tiene que ver con lo que hablabas, como si yo las hubiera lanzado de una como en ese año, y es que como pasados 6 años, 2007, 2011 o más, una vez estaba con una amiga que ella era periodista del Espectador, y entonces le conté un día así charlando casual la historia, y esta nena quedó así como, fue puta Pablo, pero tú ¿por qué no has contado esta mierda? Y no sé qué. Yo no, pues es una experiencia de vida, no sé, es como, pues como algo que pasó, y pues ahí está, pero pues no sé como que tanta relevancia de hacerlo tan público sea. Y ella entonces ahí me dijo, Pablo, puedo hacerte una entrevista y no sé qué, y entonces le conté, lo publicaron en El Espectador, y esta mierda se volvió pues tenaz, una cosa que yo no conocía, y es que obviamente a nivel de prensa, como estos trabajan en combos muy grandes, pues esa noticia replica en los periódicos de todo el mundo, y pues sobre todo Latinoamérica, y yo como jueputa, o sea, y lo que vino a pasar, que fue lo mejor de todo, fueron los comentarios. Y es que la gente empezó a postear debajo del artículo, Uribe Paraco, Paracos hijueputas, o no, qué bien, que siga la guerra y que mataras. Y entonces esto era
una lluvia de comments, pero demencial, o sea, que yo nunca en mi vida había visto. Sí, o sea, yo me muero y creo que tengo menos. Y eso me pareció como... Y entonces ahí los chicos de Miami, de este espacio aquí en Bogotá, Juan Peláez y Adriana me invitaron, me dijeron, no marica, venga, hagamos algo un día y hagas una charla. Y fue muy particular por la siguiente razón, y es que después de que se terminó el proceso, digamos, como en monte, de que se desmovilizaran, muchos los ubicaron en casas, en lugares donde ellos quisieran ir, entonces hubieron cierta especie de refugios o albergues, pero eran casas que estaban en Teusaquillo, en La Soledad, aquí en el centro, y en todo Colombia. Y pues uno los veía porque los manes no hacían nada, estaban en chanclas, ahí como en un garaje. Yo a veces pues me cagaba del susto porque pues eran manes muchos que yo todavía pues yo me acordaba que yo le había visto la cara, entonces yo a veces salía a la calle como jueputa y jueputa y bueno, el hecho es que el día que fui a dar la charla, pues yo mostrando así como las imágenes y todo, como tenían guardados brazaletes, intendencia, cartas, fotos. eh, y lo que hicimos en la galería fue imprimir todos los comments del espectador, pero a tamaño gigante, o sea, ploteamos eso a lo que diera de ancho el rollo por el alto y forramos todo el espacio solo con paraco, hijo de puta, no sé qué, como la guerra es lo mejor o la guerra es lo peor. Y entonces llega un montón de gente, yo empecé a contar la historia, pues un poco lo que te estoy contando y otras anécdotas. Y ya como a las 6 7 se fue la luz. Esta gente, marica, así la perdieron, todo el mundo se empezó a acercar al otro, cagados del susto. Pues además yo pues contando historias muy aterradoras y aparte pues habían 3 casas de paracos allá al lado y de alguna manera da una sensación en un momento en que tú estás siendo casi que perseguido. Pues que lo que tú digas como que lo puede escuchar otro y eso no se dice o sabes. Pues, además cualquiera del público podría ser cualquier persona. entonces, marica, fue así, yo seguí contando historias súper macabras. Yo la pasé, digamos, muy bien, pero fue bastante aterrador. Y ahí como que justo después de esa experiencia yo me callé y a veces pues como que contaba historias hasta que decidí mostrar las fotos en el 2015 como en una exposición individual, pues como lo más grande que he hecho. Y bueno, y una vez en una revista Asterisco estaban como los textos, creo que eso es 2011 también, algo así. Y ya, pero como callado, weón. Y ya en esta pues lo mostré y un par de curadores vieron las fotos y eran como que además yo me quedé con un imaginario, digamos, paramilitar muy chistoso y muchas veces empecé a irme, pues me iba de viaje y me llevaba siempre un pasamontañas y empecé a hacerme fotos que no las he mostrado como con pasamontañas en Hawái, como en la playa. Y empecé a hacerme unos imaginarios como de paracos exiliados, pero que no podían dar el rostro. Y mi mamá me acuerdo que era cagada de la risa porque pues yo andaba con ¿me entiendes? Un pasamontañas y yo metido así en calzoncillos como al lado de Damon Hill, o en, no sé, en Tahití, en Miami. Yo no podía dar la risa, o sea, pero de hecho fue chévere. Y, y como que ahí mostré y pues yo nunca pensé como en que realmente esto dentro además de un mundo del arte y de un mundo como crítico y como donde yo ya no me estaba sintiendo como usándolos, sino de verdad poniendo como una cantidad de problemas simplemente por unas fotos de las uñas que realmente empezaron a tener una potencia que yo sé que no desconocía, pero que no podía volverlas
como tú decías, como una fanfarria o fanfarronería más bien. Como, oh, sí, sí, sino la cosa y pues ha sido muy bonito porque pues varios, digamos, coleccionistas como con un ojo bastante agudo justamente han puesto los ojos en esas imágenes, pues que sí de alguna manera me hicieron de verdad ver como... Lo bonito es como la inercia que tomaron solas, ¿no? Como Sí, que sí. no tanto como forzarlas, sino que casualmente todo se empezó a dar para... Exactamente, yo creo que eso es como lo más chévere y creo que también es importante, pues que claro, es un documento, pero sobre todo es como el documento que yo narro, de alguna manera, porque como que puede estar la foto y la foto sí es fuerte y habla de una experiencia y habla de unas manos, que son manos, no manos. Y unas manos de campesino, de manes que de pronto a los 16, 14 años su herramienta de trabajo fue un fusil, pensando que pues la guerra es un trabajo, es un teatro en el que actúan muchos y pues ese trabajo implica usar las manos. Pues. Y eso yo no lo había visto, por ejemplo. Como que yo me podía sesgar a pensar, oh no, es que me voy a volver famoso, o estoy usando a estos manes, o yo soy periodista documental, y pues no, marica, o sea, como que yo también tenía que reconocer el lugar desde donde estoy viendo, desde donde estoy hablando, y eso me costó tiempo, y eso fue, para mí es lo más valioso. Y también el hecho de esa narración, porque esa experiencia puedo yo escribirla y hacer sentir algo, pero estar ahí a veces contarla es como que me da, no sé, creo que a mí como que lo vuelve más humano. La gente que no puede ver como el proceso, digamos, de no el rango alto, pero los soldados toman partido, ¿no? Como algunos están más de acuerdo con esa desmovilización de los paramilitares y otros más con esa, y otros satanizan esa, otros satanizan la otra, como que el lado humano No cuenta. no tiene nada que ver con la... Sí, a veces se pasa por el forro, literalmente. Y eso es demasiado. Pues a mí era lo que más me costaba trabajo entender. Por ejemplo, los rangos altos no hacían estos rituales porque ellos simplemente eran los que dirigían, ¿cierto? No, Solo esos eran los... manes, no, esto era de raso y además que pues costaba plata, pero pues uno en el monte, esos manes en el monte tenían un sueldo pero no necesitaban nada. Pero tú en el monte no podías irte, digamos, los manes duros que sabían que había plata y no podías usarla, pues había manes que preferían cargarse un morral lleno de aguardiente, cigarrillos, hasta revistas porno, porque un cigarrillo en la montaña costaba 20.000 pesos. Un cigarrillo. Un minuto de celular podía costar 50.000. Y entonces manes que pues vivían era eso, otros que pues me entiendes, conocí la historia de un man, que el man duró 2 años sin salir, o sea, sin salir a descanso. Y a los 2 años tenía un ahorro de 50, 60 millones de pesos. Y el man lo que hizo es que fue y se encerró en un puteadero y pagó un mes para el puteadero él solo. Solo. O sea, emborrachándose, comiendo putas, drogándose. Salió de ahí y otra vez al monte. Y uno dice, marica, un man de estos, ¿qué coño? O sea, y pues igual chinos que empiezan a los 13, 14 y aprenden, pues uno jugó a los pistoleros y era chévere, pues digo yo, pues no sé, como bang, bang, y sí, la vaina y pues cuando ese sueñito de, ay no, ven, sí, te maté, y pues te maté, es que de verdad te maté, weón, y ya no te puedes levantar. Y parece que como que esta adrenalina y esta vaina crece y crece y crece y ya después
que esa sea ese gusto macabro, pues era muy hijo de puta. Pues sí, es una droga. Y pues es chistoso porque también es lo que uno ve todo el tiempo. O sea, yo podría pensar en una apología, pero lo que creo que es poderoso de estas fotos es que sí empieza a haber un problema poético atrás y mucho más metafórico de algo que es pues, las manos, ¿sabes? Y es chévere porque yo me limité a eso, no los rostros, sí, no insignias realmente, sino como la mano con unas uñas pintadas de negro. Y son miedosas, o sea, sí. Entonces, además lo chistoso es que luego las fotos empezaron a viajar y pues se han mostrado en muchos lugares. Luego yo saqué una serie de afiches grandísima y pues digamos ha pasado eso, como que pues ahora va a estar pues también como en la revista y me parece muy bonito e importante que pues que realmente como que es de los trabajos que yo pienso que cuando se trabaja así sí vale la pena como compartirlas más allá de que estén simplemente en un espacio expositivo, pues. Como que también uno puede pensar en el periódico, pero pues también en la revista o que terminen en afiches en cualquier casa, que sirvan para recoger la basura, no sé, hacer aviones, gorritos para obreros o origami. pero pues eso creo que es lo que pues digamos pasó un poco y pues que realmente me marcó como algo en mi vida bastante particular. Sí, es como algo como dentro del trabajo que he hecho que pues digamos como que he interiorizado mucho. Cuando estaba empezando a contar la historia les conté que pues no sé, que el man no quiso pasar a sus hombres hasta que no le llegara el aire acondicionado de la lavadora. Entonces el man como que subía donde estaban las oficinas justo a preguntar como, bueno, y mi lavadora, mi no sé qué, porque el man se cambiaba 3 veces al día de camuflado, entonces llegaba cafecito, al mediodía moradito y por la noche camuflado gris o negro. No, man, tal cual. O sea, un man demasiado estiludo y en una de esas yo tenía como un papel y yo, no, pues venga, como, ay, me regalas un autógrafo, así, o sea, que de pronto para muchos es como si yo lo pusiera en un estatus de desierto, pues, de BD, o sí. Pero yo, ¿por qué no le puedo pedir un autógrafo a Uribe y uno a Mancuso o uno a Timochenko y uno... No, y más que si es una celebridad en ese contexto. Sí, ¿no? pues es que es, digamos, es un actor más del teatro de la guerra y es como, sí, pues como un, no sé, sí, mi Schwarzenegger, pero pues el man no ejerce, digamos que el man no se unta las manos. Pues igual es como eso de tener además porque podría bañarse 3 veces como mucha gente tiene, pero cambiarse como el color de la ropa y eso es como toda una escenografía para el poder, ¿no? Como Pues claro, es que él no puede ser como los otros, o sea, es como, me acuerdo en uno en que este bloque, creo que era el bloque Tumaco, que se desmovilizaron en un pueblito que se llama Chachagüí, que es como el Melgar pastuso. Y había, eso fue como en una especie de balneario, centro vacacional, donde se hizo la desmovilización. Y estos hijueputas, ahí sí me pareció muy hijueputa, pero tenían un kiosco al frente de la casa donde se quedaban los comandantes, con un man que cantaba, mientras los manes comían pollos y eso, tenían un perro que se llamaba Toro, me acuerdo, ¿no? Y a Toro le compraban un pollito asado, pues como para que comiera.
Mientras que todos los rasos que estaban por ahí tratando de hacer un fogón y un mini sancocho con 3 plátanos, un pedazo de costilla, y uno decía, marica, estos manes. O sea, yo le tiro un pollo al perro y a los otros, pues, arrégleselos. Bueno, son humanos, si uno entiende. Pero yo, pues, como que yo me preguntaba, marica, ¿qué pasa? Y claro, y se veía como que ahí también hay, digamos, si uno piensa como en el manicure, como que obviamente hay todos estos problemas de estatus o jerarquías, también de posición, ¿sabes? Como de violencia, o sea, como que entre más malo, o entre más marica puede ser, o entre más, no sé, chistoso. O sea, yo creo que hay como una cantidad de géneros metidos en la guerra que uno, pues, que son humanos además, que pasan en cualquier tipo de comunidad, por decirlo así. Porque igual no dejan de ser, como Y que se evidencian más en condiciones extremas, porque cuando tú hablabas sí, de sí. un cigarrillo puede costar 20.000 pesos, es como estar hablando de la cárcel, ¿no? Como beneficios en sitios extremos, es parecido. No, igual, o sea, y pues mafia, barrio chino, o sea, todo, bazuco, pues me entiendes, como que es muy chistoso ver como un comunicado, como no, y mataremos a todos los jíbaros y no sé qué, y estos manes a veces solo por olvidar, pasar su pena o pasarla bien, pues culo de peas, bazuqueros a granel, weón, periqueros, o sea, si uno piensa mucho, yo creo que hasta consumían brown, que es como esta eh, mezcla diabólica que hacían entre pólvora, vacían los cartuchos y mezclan pólvora con cocaína y digamos que se pone como ultraviolento, pues pone como en un estado, no lo he probado, pero parece ser que es una mierda impresionante, que se usó en Sierra Leona en los 70, ¿no? Pues en la Segunda Guerra se metían metanfetaminas los nazis, pues como que lo hacían los japoneses, y eran días enteros, los otros soldados eran cagados del susto porque sus madres no tenían que dormir y además eran así como... No, diablo, demonios. Y pues nada, eso es como digamos, como a grosso modo, pues las historias, o sea, es como resumir más o menos 4 años que anduve merodeando por el país, que igual fue una experiencia increíble, o sea, para mí ver desde ahí, pues realmente me parece que es, pues, digamos, un privilegio por poder vivir algo que uno pues salí sano y salvo, pero otro como entender un poco más de primera mano realmente cosas que desafortunadamente los medios pues, no van a hacer. Y que es difícil igual, porque pues lo más jodido es que el problema del perdón o la moral o la iglesia, las buenas costumbres, el bien, el mal, lo ético, la resiliencia lo pone a uno, pues como que en los libros todo está muy bien, pero como que vaya y uno meta la cara ya, marica, y duro, difícil. O sea, a mí me parece que fue una gran experiencia, pero también una experiencia bien, pues me tocó y eso también lo hizo lo más bonito, que a veces yo creo que pues cuando uno ve arte puede ser muchas veces que sea difícil sorprenderse, porque realmente se puede a veces volver un problema mucho más sí, como que tiene un montón de barreras y un montón de capas que tiene que... Y como que es... Aunque lo hagan los humanos es como muy artificial. Sí. Cuando estás ahí es como...
Eso en sí mismo. O sea, marica, no. O sea, no puedes darle vueltas, no hay que... Claro, porque además, ¿sabes? Es chistoso y mucha gente es como... Digamos que yo vengo de una educación como muy libre, pues, y muy afortunado en eso, como... y muy abierta, pues. Pero pues ven eso y mucha gente puede pensar que yo estoy haciendo una apología, o que yo estoy siendo utilitarista, o que yo soy, no sé, un izquierdista, como, pues sí, como se diría, como un Chávez chic, una mierda así. Timo Chic, un Timo Chic. Pero así como un guerrillo gomelo o algo así, no sé. Pero pues yo nunca pensé en eso, ¿me entiendes? Para mí era como, lo más importante eran ellos, como que era, digamos que también como que mi manera de hablar, de acercarme a ellos fue súper bonita y me vestía, me acuerdo que usaba como, pues trataba de irme como con cierto como disfraz un poco como para hacerlo reír, me hacía muchas camisetas como de amor y de mapas de Colombia que un amigo diseñaba y trataba como de nada, como de un poco por decirlo así, como romper el hielo, pero más como con la actitud, como de marica, o sea, todo bien, como, venga, hablemos, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Qué sueñas? ¿Qué te gustaría hacer cuando salgas de aquí, cuando seas grande? Y pues algunos ya eran grandes, entonces se cagaban de la risa porque era como huevón, no sé, como... Y pues obviamente las respuestas pues eran a veces como sinceras, pero también no a veces... Pues decía, marica, todo esto puede ser una mega farsa, entonces pues lo chévere es que de alguna manera está tan bien montado todo que todos pues están jugando el mismo juego. Todos, pues, si es tanta la mentira, pues que es verdad. ¿Me entiendes? Todo lo que digan es verdad. O sea, dale, marica, todo bien, o sea, no hay problema. Y eso es chévere. Pues digamos, es difícil a veces que se vuelve una mierda muy abstracta, como de. O sea, si yo le creo a 35 y uno es el que tiene la verdad, pero los 35 dicen la mentira, pues bueno, ok. Y digamos que, pues, eso fue feliz más o Pues no sé si tienes alguna anécdota de algo otra que se te ocurra. menos. Ah, pues hubo esa que no alcancé a terminar, que fue este man de Urabá, que yo sé que la foto está por ahí en prensa, yo no lo conocí, pero este man, de hecho creo que le decían como el diablo, o sea, el man parece ser que lo mataron, se salió de la tumba, lo volvieron a matar, se lo llevaron a no sé dónde y el man volvía y aparecía. La foto del man es como un cuello lleno de rosarios, así como un cuello tortuga virgen, no sé, y una cara absolutamente endemoniada. Y digamos que la leyenda, por decirlo así, es que tuvieron que buscar brujos para parar al man. Como que el man ya era el mismísimo patas, o mejor dicho. O sea, ni Depredador lo hubiera, ni Bruce Willis, ni marica, o sea, hubieran tenido que juntar culo de escuadrón. ¿Cómo se llama esa película de que son todos juntos? Que son todos viejos juntos. Indestructibles, sí. Indestructibles. No, a eso, Mari, yo creo que ni, o sea, si me entiendes, de hecho creo que me parece como el mejor final porque literalmente tuvieron que volver a recurrir como a problemas de santería para parar a este man. O sea, esto ya estaba más allá de cualquier vaina, digamos, como inteligible para un humano. Sí, como que tiene que haber es una convención de mega brujos, weón.
¿sí? Para que esto, pues, digamos, calmaran a este Saiyajin del terror, weón. Hubo una vaina rara y es que solo había una chica que las tenía pintadas. Que tenemos la foto ahorita, Sí. que es la de los anillos dorados con mi Sí. señora. Pero es muy raro y eso, digamos, me parecía porque yo preguntaba y claro, no, yo floté, no, yo sí he estado y no sé, las balas se detienen. O sea, tal cual película, así como... Pero era raro, era que creo que en la imagen, como en las fotos, es muy bonito porque uno puede llegar a tener muchas dudas en relación al género. Como que uno veía las uñas y uno puede decir, no, pues pucha, esto pueden ser las manos de una campesina que ha labrado y pues tiene la mano pesada o grande. Y otras como súper femeninas, pero pues no, son manes. Y por eso las que yo mostré, digamos, solo son hombres. De esas inéditas que pues de pronto las verán, pues son chéveres, pero pues como que le quitan un poco el matiz. Es que el sentido de protección es que pues no necesariamente tienen que cargar un fusil, sino pues tiene hijos, tan, y pues no, si me entiendes, no va a venir, no sé, pues hay algo más, ¿me entiendes? A mí lo que me encanta es que hay algo más. Y por ejemplo, ¿cuál era la diferencia? Porque yo vi varias fotos, había unas que era la mitad de la uña. Eso unas dependía, más o la del dedo gordo, el dedo gordo así toda larga. depende del contrato que se hiciera, weón. Entonces si tú haces contrato como, ¿cómo te explico? Como, digamos, yo tengo plata para que me hagas una contra que todos los poderes, digamos. De hecho varios, eso sí me enteré, el que era como el máximo, o sea, ya uno ser super saiyajin de la uña, tenías que hacer sacrificios humanos. O sea, tenías, para que el pacto funcionara, tenías que matar a un man. O sea, mataron un, digamos que parte del deal o del negocio era que necesitabas sacrificar a alguien para que ese alguien te cuidara. Entonces sí, dependiendo del pacto que quisieras hacer y del dinero que tuvieras para hacer. No, eso es todo un... O sea, no, pero no era solo plata, no era solo cuestión de plata, sino de cobraje para llevar a cabo esa Y mierda. baños, y eso tiene todo un... Y que es muy, pues digamos, aquí ya históricamente, que fue como parte de la investigación, es una mierda que ha pasado desde tiempos inmemoriales. O sea, si uno se... No sé, de donde han sacado como todas las historias de los dragones hasta el juego de los tronitos y la maricada, siempre, digamos, el rey estaba acompañado de un brujo y de alguien que sí, o ve el oráculo, o ve la ciencia, o entiende la medicina, o entiende lo que no entiende, digamos. Entonces, digamos, es como pues las meretrices, los oráculos, todo esto es lo mismo pero de otra manera. Pues de hecho, donde nosotros estábamos es magia cristiana, pues cristiana oscura, pero como Black, Pero es como el ocultismo. Drácula que era, porque los otomanos querían acabar con los cristianos, este man empezó a empalar a toda la gente para asustarlos, y de ahí como que surge un poquito como esa misma mierda de protegerse a través de estos rituales de amor. Es que yo en la búsqueda era impresionante, o sea, y es lo que pasa. Si me entiendes, uno puede ver a Duki yendo a la iglesia y quién sabe por ahí debajo cruzando el dedo o amarrándose el pañuelo. Si me entiendes, no sé, haciéndole un nudo al calzoncillo, güey. No sé, no sé, ahora no voy a poder decirlo así. Con un huequito. O por la noche llega a quemarle las manos a la esposa. Seguro. O le cose los vestidos, quién quita.